Buenas tardes desde Oviedo, desde el Florida Arena, donde por suerte hemos conseguido bajar un poco las revoluciones que nos dejó el impresionante partido que se vivió ayer aquí a las 9 de la noche, que si no lo habéis visto, os aconsejo que lo veáis porque os vais a entretener una barbaridad. Partidazo que nos brindaron el Oviedo femenino y el balonmano Gijón. Hoy segunda jornada en donde tenemos en primera instancia este partido entre Motisco Gijón, Balonmano La Calzada y el Balonmano Gijón. Después de los resultados de ayer, de momento el que salió beneficiado del empate entre OBF y Balonmano Gijón y el BMG ha sido el Motiz, que es de momento el único equipo que tiene una victoria. Primer gol para el Balonmano Gijón. Vamos a ir contemplando un poco aquí el gol de Marta Durán. Juega Lucía, abre para el extremo, pero pisó fuera. Así lo determinó el colegiado Juan Fernández, que acompaña a Daniel Álvarez Biján en los mandos de este partido. Y tenemos también en la mesa a Claudia Sordo y a Hugo Prieto. Como sabréis, pues si no os lo recordamos, la clasificación de esta Final Four va a quedar influida. ¡Qué buena Rebeca! Pero pasos en la acción de Rebeca Vallado. Perdón un segundo. Perdonarnos que teníamos ahí unos letreros que salían de la cámara y es preferible estar un segundo sin cámara que no ver esos números ahí puestos. Bueno, vamos a ellos. Empate a 1, gol de Alba García. Y juega el Balonmano Gijón. A ver cuánto le dura la gasolina, dado que el partido de ayer fue de una exigencia extrema. Vamos a Rebeca jugando de central ahora mismo. Y gol. Ayer hubo también una destacada actuación de las porterías. Pérdida de balón ahora de Balonmano La Calzada, contraataque. Se va a plantar Susana delante de la portería y primera intervención de la portera, que a ver cómo nos sorprende hoy, porque ayer hizo una impresionante actuación. Vamos a ver, porque tienen cambiado la camiseta. Sí, Saray Solís. Vale, ayer tenía la 1, hoy tiene la 70. Vale. Pues 2-1.
2-1, primera parada de prestigio para Sarai. Ahí va por el extremo y adentro. Adentro. El lanzamiento de Alba García para lograr el empate a 2. Juega Nuria y se fue. Se fue. 17. Bueno, pues tenemos que repasar los números porque han hecho cambios en las camisetas, así que si metemos alguna patada, van por ahí los tiros. Tira, lanzamiento de Lucía Barrio. Muy forzado, que se fue fácil para detenerlo. Para Eva Rodríguez. Juega Nuria. Tiene a su derecha, en el lateral derecho, a Beatriz García. Rebeca por su izquierda, conformando la primera línea. Ahí va Nuria, muy forzado, muy arriesgado el pase. Muy arriesgado el pase. Imposible para que llegara Beatriz García. Tenemos a Lisa en el lateral izquierdo. Laura ahora jugando de pivote. Abre Lisa para el extremo. Lanzamiento y gol. Gol de Andrea. Primer gol para Andrea, que pone el 3-2. Bueno, ella lo hizo todo. Lo hizo con mucha fe. Lo hizo con mucha fe y gran gol. Gran gol de Marta Durán, que era la autora del gol. Bueno, juega Lisa. Presión, gran 5-1, presionando sobre las centrales. Falta, golpe sobre Lucía Barrio. Ahí va Lisa. Juega, pie, le cayó el balón, el pie a Yeruti. Contraataque rápido y buena acción defensiva de Laura, que le quitó el balón sobre la marcha y recuperando el balón para su equipo. 3-3. Ahí va Lisa, finta, lanza y adentro. Con qué fe lo hizo Lisa, buscándose el espacio y batiendo a Eva Rodríguez para lograr este 4-3. De momento, nada que ver la actuación de Motif con el del día de ayer, que le costaba mucho encontrar portería. 16 goles en todo el partido, 5 goles en el segundo periodo nada más, y en apenas 7 minutos ya lleva 4, o sea que no tiene que ver. Ahora tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, creemos que para Yeruti. Y penalti que va a lanzar Rebeca y adentro. Adentro el lanzamiento de Rebeca para lograr el 4-4. Bueno, va. Tiene pinta también de ser entretenido. Bueno, de hecho, todos los partidos que hemos visto esta temporada, estos dos equipos, lo han sido con muchas alternancias. Otra parada para Eva. Otra parada para Eva. Que va llegando el mundo balonmano. Nos acaba de saludar ahora Rocío, la colegiada. Bueno, sí. Pues parecía que no era nada, pero finalmente se está quejando
Otra que tenemos el número bailado, que es Andrea Alba. Ah, no, 7, está bien, es el mismo número. Que se va un poco ranqueante del tobillo. Pues 4-4. Hay que recordar que por ende de la clasificación en la liga regular, el que le benefician los empates en primera instancia es al Oviedo, balonmano femenino, al OBF. Pero en segundo lugar, segunda clasificación, ahí va Lisa Chapchet. Qué bien lo hizo Lisa. Qué bien lo hizo Lisa para hacer este 5-4. Pues como decíamos, en segunda instancia, por estar el segundo clasificado, es el Motif, el que estaría con ventaja. Se le va el lanzamiento a Beatriz. Ahora mismo, igualmente, es el único equipo, el Motif, que depende de sí mismo. Por esa victoria de ayer, frente al empate que tuvieron tanto Balonmano Gijón como OBF. Ahí encontró el pase de Lucía, encontró a su compañera Lara y 6-4. Venta de Rebeca muy buena para dejar sola y lograr el gol. Lograr un buen gol desde el extremo. Beatriz García. 6-5. De momento un partido vertiginoso. Y otro nuevo gol. Otro nuevo gol de Alba García. Para mantener esos 2 goles de ventaja para su equipo. Y pues pasos. 7-5. Pérdida de balón para el balonmano Gijón. Lucía ya se lo hace solo y fue frenada con ímpetu por Rebeca. Está en juego Yeruti con Lisa y forzó la jugada. Forzó la jugada y 7 metros. 7 metros en la entrada de Lisa por defensa interior, pese a la ya parada de Alba, de Eva Rodríguez. Y va a ser Eva la que se enfrenta a Lisa, adentro el gol de Lisa Chapchet. Y mal sacado, otro error, tercera pérdida de balón para el balonmano Gijón. Estas lagunas que tanto adoleció este equipo en determinados momentos de la temporada y que ayer Andrea nos decía que eran el punto flaco de su equipo. Determinados momentos, pérdidas de concentración y pérdida ahora para el Motif.
pues esas pérdidas de balón. Y tiempo muerto que solicita Andrea. Minuto 13 de la primera mitad, 8-5. Y me parece que vamos a tener un partido muy entretenido. Un segundito. Bueno, pues 8-5. Tenemos por delante, creemos va a ser un entretenido partido. Ahí vemos, siguen las porterías teniendo su protagonismo. Bueno, pues juega balonmano Gijón. Tiene que asegurar un poco las jugadas. Están las aficiones encendidas, apoyando a ese equipo, además reclamando las acciones. Bueno, minuto 15, 8-5. El lanzamiento de Eva y parada de la portera. Es que mira la pista. ¿Tú le das? No para. Lucía. Ella entra, abre para el extremo, desde el extremo lanza y al palo. Al palo. Yo no sé cómo van a llegar a mañana con la intensidad que se están jugando los partidos. Cortó Lisa Chapchet. Avanza, lanza y... Y 2 minutos. 2 minutos en la acción para Rebeca Vallado. 2 minutos de exclusión por cortar ese contraataque de Lisa Chapchet, que a mayores ha forzado el penalti. Y ella misma va a ser la que va a intentar la transformación. Y por ende, Eva Rodríguez a intentar evitarlo. Y ahí está.
Mejor posesión del ejercicio. Después de que le des la repetición, tienes que mirar para afuera. Bueno, pues seguimos. Se ha trabado un poco el partido en estos últimos instantes. Faltas muy continuadas. Y balón fuera. Lanzamiento fuera. Lanzamiento fuera. Oportunidad para Motiv de elevar esa distancia de 3 goles, que es la máxima de momento del partido. Recordemos que ahora mismo está jugando con un jugador menos. Quedan 45 segundos todavía de exclusión para Rebeca Vallado. Ahí va Lucía, abre para el extremo, no se atrevió a entrar. Y golpe. Golpe en la entrada. Otra que cambió la camiseta. De Sandra Pascual, que tenía ayer la 71 y hoy tiene la 10. Y parada. Nueva parada de Eva Rodríguez. Abre para el extremo y parada. Parada, como no, Saray también quiere ser protagonista. Ahí va Lucía, buena acción de Lucía Barrio. Para poner los 4 goles de ventaja, máxima distancia en lo que va de partido. Ahí va Rebeca. Y vaya golazo. Pues 9-6, acortamos distancia. Bueno, acortó distancia el balonmano de Gijón. La Lucía, abre para el lateral. Encuentra muy cerrada, muy fácil para Eva. Muy fácil para Eva. Nueve a 6. Lanzamiento, ¡qué gran gol! ¡Qué gran gol, sí señor! De Nuria Fernández, tirando en apoyo y batiendo sin remisión, no dio opción. 9 a 7. Llueve menos para el balonmano Gijón. La velocidad para Lisa. Cinta y a la madera. Y a la madera, y pese que le llegó el balón a Lara, le rebotó con tanta fuerza que no le fue viable el cortarla, el sujetarla. Y va a ver qué hay. A ver qué hay, pues golpes y más. Parecía como si se lo hubieran cogido del cuello, pero no lo entendieron así. Juan Fernández y Daniel Vijande. Juega Rebeca.
para Nuria, con Eva, con Beatriz, perdón. Intentaba combinar en el centro, pero hay mucha gente, no sé si era la mejor opción. La cosa es que una nueva pérdida para el Balonmano Gijón. Que ya son muchas, ya son 5 en lo que va de partido. Entraba con mucha fuerza, pero no conseguía enlazar bien. Espera, a ver. Sí. Era Sandra Pascual, es que tenemos números cambiados, como decíamos antes. Bueno, ahí va. Juega el Balonmano Gijón, siguen los 2 goles de ventaja para Motif. Se emplean con contundencia en las defensas. En esta ocasión era Suyay la que dijo: por aquí no, aquí estoy yo. Nuria, Bea, están protagonizando la primera línea y qué buena, con un poco de fortuna, Rebeca Vallado consigue el 8º gol para su equipo y lo que no es poco, rebajar de 4 a un solo gol. Hace unos minutos estaban 4 abajo y penalti. Buena intervención de Eva Rodríguez al lanzamiento de Sandra Pascual, pero entendieron que había penalti, que era punible la acción. Evas, Lisa, dentro. (10-8). Tenemos en juego también en Gijón al Finetwork, está jugando contra el Valopal. Pero ahora hay que centrarse en este tercer partido de la Final Four juvenil femenina que tan buen sabor de boca nos está dando. Nos está dejando la miel en los labios por la buena actuación de estas chicas. Ahí está. Ahí está, qué buena la acción. Y 2 minutos. 2 minutos para Chuyay sobre la acción de Rebeca Vallado. Y va a jugar Balonmano Gijón. A ver si aprovecha la superioridad. Rebeca para Nuria. ¡Qué buen gol de Nuria! En apoyo. Ya van 2 o 3 de la misma guisa. Con qué rapidez y potencia lanza el brazo. Y 11-9. Cuando estamos en el minuto 25 de esta primera mitad. Nos está pasando volando. Pérdida de balón ahora para Motif. Para el Balonmano La Calzada. Y Beatriz. Todo lo hizo Beatriz ella sola. Para rebajar a 1 los goles de desventaja que tiene su equipo, perdón. (11-10). Abre Lucía para el extremo, para que se luzca. Una más para Eva Rodríguez.
Una más, ya son 5, perdón, las buenas paradas de Eva Rodríguez. Y opción ahora para el Balonmano Gijón de empatar un partido que de momento le está costando. Después de los partidos de ayer, que había la posibilidad de una mayor desventaja, pero vemos que Balonmano La Calzada está por la labor. Lanzamiento de Rebeca, pedían golpe, pero no lo entienden así los colegiados. Veamos también, como decíamos, cómo responde la gasolina. El esfuerzo de ayer en el partido ante Oviedo fue muy fuerte. Por lo tanto, veamos, hombre, tienen poca edad y la recuperación es mucho más rápida que los que son un poco más mayores. Pero bueno, juega el balón a La Calzada, 11-10. 3 minutos para finalizar esta entretenida primera mitad. Y 2 minutos, gol de Lisa Chapchet. Y 2 minutos en la acción de Piñera. Digo Piñera porque lo leí en la camiseta, pero que a ver, que tampoco es. Pues no lo sé. Hay nueva intervención de Saray. Ah, no, gol, perdón. Gol del Balonmano Gijón para elevar el empate. El empate a 11. Me pilló mirando las anotaciones y nos despistamos un segundito. El buen gol de... Y ahora gol. Pues 12-11, se precipitan las acciones. No, 13-11, perdón. Y pasos. Le sancionan pasos a Nuria. No encontraba compañera para pasar. Y tiempo muerto que solicita el banquillo. Sí, el banquillo de Motiv. Sí. Ana y Pablo. Pablo y Ana. Seguir por la pista. Porque si se utiliza al principio del parque. No te desvíes de parte. Bueno, pues 13-11, minuto 15 segundos para resolver esta primera mitad y ver cómo termina. De momento con 2 goles de ventaja para Motiv. Pero bueno, minuto y cuarto. Queda mucha todavía tela que cortar. Pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver. Lucía. Para Sandra. Lucía nuevamente. Ella por el centro. Intentaba la jugada y al suelo. Buscó el sitio más complicado.
Alisa tiene libre a su izquierda. Alisa lanza ahí a sola. Lanzó Lisa para elevar el gol 14. Elevar el gol 14 y algo más importante, su gol número 5 en la tarde de hoy. ¡Qué buena! ¡Qué buena la acción de Rebeca Mellado! Y quedan 3 segundos. No sé si son conscientes. Y pitó. Terminó la primera mitad. No supieron aprovechar estos últimos segundos. Pero bueno, como quiera, 2 goles de ventaja para Motiz sobre un Balonmano Gijón, que no hizo mala primera mitad, pero necesita ajustar un poco más, sobre todo la defensa. Y quizás le esté pesando ese esfuerzo importante que hizo en el día de ayer, apenas hace poco más de 12-14 horas, que estábamos aquí viendo el partido brillante que jugaron los dos equipos. Y por lo tanto, 14-12, vamos a tomarnos un pequeño respiro, nada, y volvemos enseguida. Hasta ahora.
Bueno, un poquito de agua para refrescar la garganta. Y aquí estamos de nuevo en este interesantísimo Motiv 14, Balonmano Gijón 12. Entrada y nueva parada. Nueva parada de Eva, pero el rechace fue interrumpido por la defensa desde dentro del área y provocando un penalti. Lisa Chapcher y adentro. Adentro. Los 15-12. Eva Rebeca. Nuria. Rebeca, Nuria y Beatriz. La primera línea durante todo este partido de hoy. Y qué buena la entrada. Sí, señor. Qué buena la entrada desde el extremo de Susana. Susana Fernández. Para rebajar a 2. 15-13. Ahí va Lisa. Abre para el extremo y... Golpe. Golpe que sanciona a Bijande. Va Lucía. Abre para Lucía Moreno. Y se eleva el lanzamiento. Vemos a Lucía López y a Lucía Moreno. Pues oportunidad para que el Balonmano Gijón consiga rebajar la distancia. Ahí va Nuria. Pierden el balón, una pérdida más. Ya son 6, 7, no 6. Bueno, no, alguna más tiene que ser porque al final hubo alguna que no nos dimos cuenta de apuntar. Pero muchas las pérdidas de balón del Balonmano Gijón. Imprecisiones. Porque no son forzadas. Lucía abre para el extremo. Para Alba con Girotti. Ahí va Girotti por el centro. Y penalti. Penalti. La empujaron a Girotti cuando ya tenía la posición ganada. Ahí se saluda con Lisa. Se saluda a Girotti con Lisa. Ahí va Lisa, de momento 100% y sigue con su racha. Lisa Chachet sigue con su racha. Y ahí estamos. De momento no baja el ritmo. Motiv no permite que se meta en el marcador el Balonmano Gijón. A ver, buena la opción. Sí, señor, en esta ocasión. ¡Pum! No apriete. Toca. No es una vez. Bueno, pues seguimos con los mismos protagonistas. Lisa y Eva. Eva y Lisa. De momento se está llevando el huerto Lisa. 100% de efectividad. Y Eva consiguió detener el primer penalti. Una Lisa que ya llevaba 8 goles. 5 de ellos desde el punto de penalti. Pues 16-14. Juega con una jugadora menos. Juega con una jugadora menos.
por la expulsión de Rebeca Vallado. Cuidadín, cuidadín, que acabo de mirarlo. Segunda expulsión para Rebeca Vallado. No es una jugadora que se pueda prescindir en el equipo de Andrea y Javier Muñoz. Ahí va Lucía. Abre para el extremo. Ahí va Alba. Y adentro. Adentro el gol de Alba. Eva Nuria. Penalti. Penalti por la defensa interior de Lucía. Y 2 minutos. 2 minutos que sancionan a la jugadora número 27, Lucía Moreno. Va a lanzar Beatriz. Salido. Adentro y gol. Gol por arriba a la escuadra. Lanzamiento inapelable. La buena portera Saray no es excesivamente alta. Y ese balón es inapelable para ella. Recuperan ahora. Entra Vallado, pero acordemos, 2 exclusiones para la buena jugadora del balonmano Gijón. Una grata sorpresa para el club. Su buena incorporación en el equipo de Primera Nacional. Contó con ella y sobre todo a partir de las lesiones que hubo en el equipo, Ángel Gulín tuvo que tirar de la cantera y fue Rebeca Vallado la que aprovechó la oportunidad teniendo muchos minutos y demostrando un gran desparpajo que le ha dado pues la confianza de Ángel. Y gol. Nuevo gol. Tercer 18. Vuelven los 3 goles de renta para balonmano La Calzada. Intentaba la acción rápida. Consiguió una ventaja. Pero posteriormente no fue acertada la acción de Marta Durán. Porque ahí estaba Saray Solís para detener el lanzamiento. Pasos. Va Rebeca. Finta, abre para Lucía y va a ser Lisa Chapchet la que recupera el balón. Y golpe. Muy ágil y muy... una velocidad tremenda. La jugadora Lisa Chapchet, que ayer la vimos... partía con 2 o 3 metros de ventaja en un contraataque de las jugadoras de Siero. Recorrió toda la pista y lo suficiente para adelantarse a la jugadora de Siero e impedir el control de un lanzamiento largo de su portera. Un prodigio de carrera. Mira, precisamente ahora le están haciendo una individual sobre Lisa. Ahí va, y adentro. Apenas tenía hueco. Apenas tenía hueco, pero Lucía encontró el hueco entre el poste y Eva. La vemos un poco cabizbaja por no haber detenido ese balón a Eva. La buena portera del balonmano Gijón, que nos lleva premiando con grandes intervenciones. Eva Rebeca abre para Beatriz, que cruza el balón y no están acertadas las jugadoras del balonmano Gijón. Está reclamando Beatriz que la tocaron en el lanzamiento. Pero bueno, como quiera, están los 4 goles de ventaja. 19-15.
Ahora sí. Ahora sí que va. Consiguió detener el lanzamiento de Lucía. Ahí va Beatriz. Y a punto de rozando la falta en ataque. Rozando la falta en ataque. Pero bueno, balón para Balonmano Gijón. Pues cómo no. Pues tenemos la ruidosa afición del Balonmano Gijón delante. Tenemos la ruidosa afición del Balonmano Gijón que están intentando apoyar a su equipo y reclamando muchas acciones. Ahí va Yeruti para Alba y adentro. Alba García está entrando con mucha facilidad por ese extremo derecha. Y tiempo muerto. Tiempo muerto que solicita el banquillo del Balonmano Gijón. Estábamos comprobando 5 goles. Lleva ya Alba García. Junto con Lisa Chapchet, la protagonista de este Balonmano La Calzada, Motizco. Y por parte del Balonmano Gijón tenemos a Rebeca y a Nuria Fernández, Rebeca Vallado y Nuria Fernández con 4 goles, mientras que Beatriz García les secunda con 3 goles y Marta Durán con 2. Muchos goles está encajando el Balonmano Gijón, 20 goles lleva ya y todavía faltan 20 minutos. No lo están haciendo mal adelante, pero atrás está encontrando con mucha facilidad el hueco las jugadoras del Motizco. Y de momento ahí están esos 5 goles de ventaja que van a dejar para el partido del domingo a las 13 horas aquí en el Florida Arena un apasionante OBF Motizco. No vamos a adelantar tampoco ni a desmerecer las opciones del Siero, pero a lo visto de ayer vemos a un Oviedo mucho más fuerte. Pero bueno, hay que jugarlo, ese partido que veremos dentro de un rato a partir de las 7 de la tarde aquí en este mismo escenario entre el Siero Deportivo y el Motizco y el Oviedo Balonmano Femenino. Bueno, 10 minutos, casi 11. Siguen los 5 goles de ventaja. Ahí va Yeruti, buscaba a Lisa en el pivote, la encontró y buscándola de una manera un poco acrobática consiguió meter el gol y llevar el 6º gol de ventaja, máxima diferencia del partido, 21-15. Lisa Chapchet, auténtica protagonista en el día de hoy, autora de muchos goles, la mayoría de ellos de penalti, pero los penaltis hay que meterlos también. Otra pérdida de balón, otro error en el ataque del Balonmano Gijón. Mucho más impreciso que en la tarde de ayer, donde, como repito, nos brindaron un gran espectáculo junto al Oviedo. Hoy es el Motif el que está poniendo toda la salsa y el que se está llevando el gato al agua. 21-15.
Y ahí está, otro más, en esta ocasión de Yeruti. Están muy blandas atrás las jugadoras del Balonmano Gijón. Y están encontrando los huecos una y otra vez para tirar con relativa comodidad las jugadoras del Motiv. Golpe. Golpe selecciona Vijande. Tiene tiempo, pero vemos complicado. No vemos espíritu de reacción del balonmano Gijón. Dos minutos. 2 minutos para Lara Murillo. Juega por el extremo. Abre para Beatriz. Ahí va, entra por el extremo y ahí va, como no, Saray. Otra protagonista, tanto en el día de hoy como en el día de ayer. Continúa la mixta sobre Elisa. Yeruti. Abre. Ahí va por el extremo. Ahora no lo consiguió. Tenía muy poco hueco Alba. Tenía muy poco hueco en esta ocasión para conseguir acertar en la portería de Eva. 22-15, 7 goles. 15 minutos y medio para finalizar el partido. Mucho va a tener que acelerar las acciones y presiones el Balonmano Gijón si quiere meterse en el marcador. No le vale ningún otro resultado que no sea la victoria. Y una pérdida más de balón. Lo dicho, están las imprecisiones, están castigando en demasía, pero es lo que hay. 7 goles de ventaja al minuto 15, 22-15. La Yeruti, golpe. A la madera, lanzamiento de Alba. Juega Beatriz. Hace una cita, buscaba el hueco, pero parada por Lisa y por Sandra. Vallado. Sandra. Vuelve el balón. Golpe. Hay jugadoras que en este partido han entrado muy poco en juego, pese a haber jugado minutos. Ahora una nueva exclusión. Segunda exclusión consecutiva para Lara Murillo. En apenas 4 minutos, 2 exclusiones para Lara. Veamos si esto sirve de revulsivo para el Balonmano Gijón. Beatriz, cinta para la derecha al extremo y adentro. Qué buena la acción en esta ocasión. Sí supieron aprovechar la superioridad numérica. Y qué bien lo hizo Marta Durán. 6 goles. ...5-1... una mixta ahora sobre Sandra, pero no, vuelven a cambiar los papeles para pasar a la mixta sobre Leisa y pérdida de balón. Pérdida de balón, opción para el Balonmano Gijón de seguir recortando la desventaja.
6 goles de momento. Bueno, como siempre, rogaros la colaboración, darle al me gusta a los vídeos, que nos ayuda. Y si no lo habéis hecho, suscribiros al canal, que resta mucho balonmano. Falta en ataque, falta en ataque. No está aprovechando las oportunidades el balonmano Gijón. Pues como os decía, ayudarnos, echarnos una mano, darle al me gusta a los vídeos, no cuesta nada, es gratis. Y sobre todo, suscribiros para estar al día de muchas cosas que pasan en el deporte asturiano. ¡Qué buen gol ahora! Sí, señor. Ella lo hizo todo. Y Sandra por la derecha, por la izquierda, cruzó el balón, lejos del alcance de Eva. Ahí va adentro. No podemos tampoco dejar de agradecer la colaboración de nuestros patrocinadores en las rifas que estamos haciendo durante el transcurso del partido. Tanto el restaurante Los Corzos, Galletas La Abuela, Universo Balonmano, otra ortopedia. Y como no, la Federación Asturiana, que también nos aporta cosas. Bueno, 23-16. No le da opción el Motif al balonmano Gijón para acercarse en el marcador. Y todo lo contrario, aumentó 7 goles. Eva Lisa se libró ahora momentáneamente de la mixta que le hacen. Y golpe. Bueno, pues saludamos también a Pepe Gavarri, que nos saluda desde Montijo. Encantados de que nos acompañéis. Por supuesto, saludamos a todos los que están aportando en el chat, que lo hace mucho más dinámico. Bueno, va pasando el tiempo y tiene poca pinta de que el balonmano Gijón tenga capacidad de reacción. 7 goles de desventaja. Quizás esté pesando el gran esfuerzo de ayer, no lo sabemos, pero bueno, la realidad es que ahí va y son 8 ya. Son 8 los goles. (24-16). Recordemos, en el día de ayer, en el primer partido, el Motif ganó 16-13 al Siero. Otra nueva parada para Saray. 16-13 ganó el Motif al Siero, que jugará posteriormente. Y el Oviedo, balonmano femenino, y el balonmano Gijón, en ese trepidante partido, empataron a 23. Ahí va desde el extremo y adentro. Están jugando a placer. Andrea Alba Martín. Están jugando a placer. Menudo descosido, y así lo interpreta Andrea, que pide el tiempo muerto porque no está siendo buena la imagen del balonmano Gijón en estos momentos. Muchos desajustes atrás, están entrando muy fácilmente, encontrando huecos con mucha facilidad. 25 goles que llevan encajados. Y eso pues les hace estar muy lejos de conseguir la victoria y optar a poder meterse en la pelea por esa plaza para jugar el Campeonato de España. Además de, por supuesto, optar a llevarse el título de campeona de Asturias de esta temporada 2023.
Más abajo. Más abajo. Bueno, 25-26, quedan 9 minutos. Veamos a ver si este tiempo sirvió para que las chicas de Andrea y de Javier puedan encontrar una línea de acercamiento en este marcador que de momento les es muy desfavorable. 9 goles de desventaja. Juega Nuria. Golpe. Están en pasivo. No sé si se han dado cuenta. Ahí va Rebeca, lanza y paró. Rebotón, fue bloqueada por la defensa. No están finas. No están finas. Está un poco con los brazos caídos el equipo del balonmano Gijón, que se han visto sorprendidas por un buen hacer en el día de hoy del balonmano a la calzada. Abre para el extremo ahí nuevamente y Eva impidió la sangría ante el lanzamiento de Andrea. Ahí va, contraataque. Pero ya está situada la defensa. Nuria, doble, pasos. Pasos. Pues no, no es el día. Hoy no le toca el día al balonmano Gijón. Bueno, y tal cual lo veis. Como veis las opciones de la calzada y del Siero. Mañana va a ser un partido a cara de perro entre los dos equipos a la 1. Que por supuesto esperamos que estéis todos ahí al pie del cañón. Pero ¿cómo lo veis? Contarnos. Está Yeruti y cortó la defensa. Y pues sí, correcto. Balón para la calzada. Balón para Motif. Yeruti, penalti, 2 minutos de exclusión. Penalti, 2 minutos de exclusión para... sí. Penalti, 2 minutos. La tercera exclusión ya. Tercera exclusión. Por lo tanto, ha de abandonar la pista. A la madera. A la madera, lanzamiento. No fue Lisa, sino Sandra. Pues 9 goles. Y lo que no... ¡Oh! Tenía tanta portería que no sabía qué hacer con el balón. Carlota Fernández. Era Raquel Fernández Cueva. Era Raquel Fernández, la jugadora de las 3 exclusiones. Bueno, pues juega cuando faltan 5 minutos y poco más. Buena acción. No, no fue gol. No fue gol. Pisaba adentro. Había sido una gran acción, pero imprecisa en el último instante.
No consiguió rebajar esa distancia, que siguen 9 goles. Cuando restan 5 minutos. Restan 5 minutos para finalizar este partido. Dominado de principio a fin. Buena parada. Pues 5, 4 minutos, poco más de 4 minutos. Cortaron el balón. Eva Sandra y a golpe. Falta en ataque. Tenía Yeruti sola. Violación individual y se comió a la defensora. ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí que lanzó con mucha potencia y consiguió el gol. Pero me temo que este gol que rebaja a 8 llega muy tarde para encontrar la línea de la remontada para el Balonmano Gijón. Sigue la defensa mixta sobre Elisa. Y nuevo gol de Sandra. Nuevo gol de Sandra Pascual. Vuelven los 9 goles. Pues nada, todo listo. Quedan 2 minutos y medio. Y vamos a ver en qué termina el partido que va a haber a continuación. Penalti. A ver en qué termina ese partido. Que a buen seguro. Vamos a disfrutar como estamos pasando con estos anteriores. Ahí va el lanzamiento y quien si no, Saray. Ahí va Saray. Haciéndose valer. Consiguieron recuperar el balón. Minuto y medio para finalizar el partido ya. Rebeca Vallado. Muy condicionada. Muy condicionada por esas 2 exclusiones. Y 8 goles. Ahí va. 8 goles de ventaja. Vamos a bajar, vamos a ir a ver a los protagonistas. Y un nuevo gol. Un nuevo gol. Que vuelve a situar en 9 la ventaja. Sí. Pues un nuevo gol que sitúa a 9, quedan 20 segundos. No os vayáis al terminar, vamos a hablar con los protagonistas. ¡Qué buen el gol de Yeruti! Buen contraataque, tirando al largo, palo largo. Y consiguiendo la máxima renta, 10 goles de ventaja para su equipo. Bueno, pues
No cabe duda, un partido dominado de cabo a rabo por el equipo gijonés del Motiz. No, no hay que decir mal la cara, pero no fue buena del todo la cara de hoy del balonmano Gijón. Flojitas en defensa. Ahí están los 28 goles logrados por el balonmano La Calzada. Bueno, vamos a bajar a la pista. Ahora mismo estamos con vosotros. No os vayáis si queréis escuchar a los protagonistas. Pues como decíamos, 28-18, claro, el resultado inapelable. Después de lo que pase en este partido que vamos a ver ahora a las 7 de la tarde entre el Oviedo y el Siero y Oviedo, veamos si prevalece el favoritismo de las locales y dejar todo listo para que veamos un gran partido a la 1 de mañana entre el Motif y el OBC por la plaza para el Campeonato de España y, como no, por el título del Campeonato de Asturias 2023. Después de los saludos, vemos desconsoladas a muchas jugadoras del balonmano Gijón. Si conseguimos hablar con alguna de ellas. A ver si conseguimos. Tenemos por aquí a varios de ellos. Bueno, pues una vez eso, vamos a ir hablando con alguna de las jugadoras. Rebeca, no fue hoy el día. No, hoy no fue, la verdad que luchamos hasta el final, ellas sí que es verdad que jugaron muy bien, no fue el resultado que esperábamos, pero bueno, yo creo que ayer lo hicimos muy bien, luchamos muy bien y este partido no nos salió como esperábamos. Hoy la verdad que atrás disteis muchas facilidades, muchos goles os han metido hoy. Sí, la verdad que sí, ayer hicimos una defensa increíble, como la que deberíamos de hacer hoy, pero no nos salió, ellas sí que es verdad que jugaron muy bien en ataque y bueno. ¿Te condicionó un poco al final esas dos explosiones? Sí, la verdad que sí. Claro. Sí, sí. Bueno, mañana Siero hay que dar la cara, ¿no? Para no marchar de vacío. Claro, mañana Siero otro partido, hay que ganarlo para terminar bien. Y nada. Y a pelear. Que después del partidazo que hicisteis ayer hay que salir aquí con muy buena alta sonrisa, la cabeza. Sí. Bueno, enhorabuena, Rebeca. Gracias, hasta luego. Chao. Bueno, Javi, ven para acá. Ana. Bueno, vamos a pillar aquí algunos están hablando, vamos a dejar a las compañeras del balonmano Gijón que eso. Ana. Pablo. Vamos a ver, hablar con Pablo. Bueno, Pablo, partidaco que os metisteis hoy por el pecho, ¿no? Sí, la verdad que el equipo está muy enchufado, llevan trabajando muy bien estas últimas semanas, por lo menos estas últimas semanas que yo estuve aquí, que es lo que estuve viendo de ellas, y se lo merecen totalmente.
claro oscuro, ¿no? Porque ayer costó meter goles la de Dios, ¿no? No había manera. Y hoy es que no disteis opción, o sea, independientemente de las facilidades o no que os pudieran haber dado, o sea, visteis gol, visteis puerta con facilidad. Sí, a ver, yo creo que ayer fue más mérito de Siero que de mérito nuestro. Siero. Cinco goles en la segunda parte, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, a ver, bueno, igual fue un poco culpa de ambos, ¿no? Pero a mí me pareció, viéndolo hoy por la mañana otra vez, el partido muy bien Siero, que estuvo muy, muy bien, y nosotras al final nos secaron, nos leyeron muy bien y no nos entraba, pero bueno, hicimos el trabajo que no se ve, que fue el de atrás, y hoy sí, hoy la verdad que entraron. Hoy Lisa, por ejemplo, que es importante para nosotros a nivel goleador, hoy ya tuvo más goles, más opciones. Tuti, que ayer también había hecho un partido un poco más flojo y ya se reencontró, estuvo increíble. La verdad que hoy sumaron todas. Bueno, mañana, hoy les va a tocar dormir, ¿eh? Porque a la 1 va a haber un partidazo mañana. Sí, queda lo mejor. Están donde tenían que estar, donde querían estar y todavía no ganamos nada, pero estamos cerca de conseguir lo que queremos. Se han dado los pasitos necesarios. Eso es. Enhorabuena, Pablo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, siguiendo hablando con algún protagonista más. A ver si pillamos a Ana, que está por ahí. ¿Dónde está? No la vemos. Ah, sí, está consolando a las chicas, que están todas, bueno, son como es lógico, están muy metidas y no hay manera. Vamos a ver si pillamos alguna jugadora más. Bueno, va a hacerse una foto, vamos a esperar unos segundos. Complicado. Bueno, están aquí esperando que se incorporen las demás. Vamos a dejar a las chicas del balonmano Gijón, que están, bueno, es que está para verlo, ¿eh? Está la mitad del equipo llorando. Está la mitad del equipo. Vemos a Eva, la portera, que pese a su gran actuación, pues obviamente está resentida por el resultado. Y no eso. Ven para acá. Ven aquí. Ven acá, hombre. Una que otra. ¿Qué? Aquí. Oye, Bueno, Yeruti. ¿qué? Partidazo, ¿no? Sí, ¿qué quieres que te diga? No, eso. Pues Muy que bien, ¿no? hemos luchado desde el principio y en actitud sobre todo. En actitud desde el principio hasta el minuto 60. No hubo un minuto en el que no gritásemos cada mínima defensa, cada mínima parada, todo. Sí, aparte que no dejasteis meterse. O sea, una vez cogisteis un poco de ventaja, ya no dejasteis al balonmano Gijón que se metiera en ningún momento. No. O sea, desde el primer momento ya dijimos, vamos a dejarlas que no corran y que juegan a nuestro ritmo. Y no nos corrieron tanto. ¿Y ahora mañana qué? Vaya partidazo, ¿no? Mañana a la 1. Mañana la última batalla y a ver, mañana... La guinda de ir al Campeonato de España no está mal, ¿no? Aparte de ser campeones de Asturias, claro. Primero pensemos en mañana, en ganar y después ya lo que se venga. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues a ver si pillamos a Andrea un momentín y si no, pues lo dejamos aquí. Andrea está ahí con las chicas, que de verdad no las quiero respetar, por eso no voy a intentar hablar con ninguna más. Mira, vamos a dejarlo, porque está hablando con otras, mira, otra Rebeca, que hace un momentín estaba tal, y lo mismo, se ha contagiado de las demás. Pues nada, lo dicho, vamos a dejarlo aquí. Ya veis que están sobre la pista las otras chicas, el Oviedo y el Siero, que a las 7 nos van a brindar seguro un gran partido. Ahí os esperamos a todos, pasaros al otro canal, y lo dicho, como siempre, darle al me gusta, no cuesta nada, es gratis, y suscribiros al canal, que también nos ayuda, y así estaréis al cabo de las muchas cosas que vamos haciendo y de los muchos deportes que podéis disfrutar con nosotros. Hasta otra. Venga, os veo a las 7.